Antena 1 presentó Notimundo, en enlace con FM Mundo, el mejor noticiero con contenido nacional. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro, reactiva tus sueños. Antena 1 Radio Video. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Este es el noticiario Antena 1. Amigos, muy buenas noches. Estamos ya en la segunda edición, la edición nocturna de nuestro informativo El Noticiario Antena 1, este día viernes 20 de enero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. Autoridades del Ejecutivo reaccionaron este 20 de enero ante los allanamientos efectuados por la Fiscalía dentro de la investigación en la presunta trama de corrupción en las empresas públicas y que fue denominado como caso Encuentro. Hubo 9 allanamientos, ninguno fue a propiedades del cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera. Y la Fiscalía efectuó 9 allanamientos simultáneos, tanto en Guayaquil como en la ciudad de Quito, a los domicilios de personas investigadas en esta presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Cerca del mediodía, el ministro del Interior, Juan Zapata, reconfirmó que Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas DEMCO, salió del país el 9 de enero con destino a Argentina. Y en agosto del año 2021, Hernán Luque se presentó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional e hizo varios pedidos. Él es una pieza clave en la presunta red de corrupción que se habría favorecido de contratos en las empresas estatales. En medio de la investigación que realiza la Fiscalía, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que Luque se encuentra fuera del país. Ni para los cigarrillos es la polémica frase de Santos sobre Petroecuador. El ministro de Energía justificó el nombramiento del gerente de Petroecuador al decir que los sueldos son bajos y no permiten hallar otros perfiles. El sueldo de gerente de Petroecuador no alcanza ni para los cigarrillos, por lo que ninguna persona con amplia experiencia profesional quiere aceptar este cargo. Esa fue la polémica respuesta del ministro de Energía, Fernando Santos, para justificar la elección del gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, que no cumpliría con los requisitos para el cargo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, llegó a la provincia de La Suay, hizo un recorrido en Cuenca y anunció obras viales, rehabilitar 9 kilómetros de la Panamericana Norte e intervenciones en la ruta Cuenca-Molleturo se anunciaron. También dejó evidencia y claro que el presupuesto para invertir en el Azuay en este año 2023 es de tan solo $8 millones.
Las condiciones del oleaje se intensificarán en las costas durante el fin de semana debido a la presencia del aguaje. INOCAR recomienda mantener y reforzar las medidas de seguridad en la ejecución de actividades marítimas. El sector turístico de Cuenca llama al ministro de Transporte a garantizar la conectividad de Azuay con otras provincias en este feriado que se avecina a propósito de las festividades del carnaval. Necesitamos vialidad, no tanta foto, fue lo que expresó el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Cuenca, Luis Torres. Y la Fiscalía se encuentra investigando el asesinato de un extranjero aquí en nuestra ciudad. El hecho ocurrió en horas de la noche de este 19 de enero en un domicilio ubicado en la avenida 10 de agosto y Juan Cuesta. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley 047, con la cual los gobiernos parroquiales recibirán una inyección económica. Son las 19:07. Y las entrevistas pactadas para hoy. La noche de hoy estará con nosotros la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad social. Hablaremos sobre la situación política del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, algunas propuestas que podrían surgir de esta comisión multidisciplinaria creada por el presidente de la República y que la coordina Augusto de la Torre para reformar el sistema de pensiones. Los principales sucesos del mundo en titulares. En Ramstein, la base militar de Estados Unidos, en Alemania, los países aliados fracasan en decidir por el momento el envío de blindados pesados de combate a Ucrania. A juicio de Estados Unidos, en 2023 las tropas invasivas rusas no serán expulsadas de Ucrania. En Francia, las Fuerzas Armadas, significativo aumento del presupuesto militar hasta 2030, anuncia el presidente Macron. El gobierno a nivel político a la defensiva tras una exitosa movilización la víspera contra su proyecto de reforma de las pensiones. Del resto del mundo, Arabia Saudita no normalizará relaciones con Israel, el Estado hebreo, mientras no se resuelva, dice Riad, la cuestión palestina. Y de las Américas, se mantienen los cortes y manifestaciones en Perú para exigir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Son las 19:09. En el desarrollo de la información, la Policía Nacional ha actuado y actuará, como lo hizo el día de hoy, en los allanamientos realizados en Guayaquil, San Borondón y Quito. Tenemos que cumplir disposiciones legalmente establecidas, fueron las declaraciones del ministro del Interior, Juan Zapata, en una rueda de prensa desde Carondelet, en el marco de los allanamientos dispuestos por la Fiscalía General del Estado dentro del caso que ha sido denominado Encuentro. La Fiscalía informó la mañana de este día viernes que los allanamientos se hicieron a los domicilios de las personas investigadas en esta presunta trama de corrupción de las empresas públicas, pero no reveló los nombres de estas personas.
sobre si alguna propiedad de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, fue allanada, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, respondió: no se encuentra incluido en estos allanamientos. Tampoco se puede dar detalles sobre las personas cuyos domicilios fueron allanados, según Jiménez, porque es información reservada y de exclusiva competencia de la Fiscalía. Esta institución no ha respondido a las consultas de la prensa. Lo que sí detalló Zapata es que como producto de los allanamientos se incautaron 17 celulares, 2 tablets, 2 discos duros externos, 14 USB, 2 computadoras portátiles, una CPU, $800, varios documentos asociados y una caja de municiones. En cuanto a la fotografía en la que aparece Carrera junto a la comitiva oficial del presidente Lasso en los Estados Unidos, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, insistió en que el familiar del presidente no participaba de la delegación oficial. Cuando se le consultó a Correa sobre el nombre designado por Fiscalía al caso, señaló que no es importante la definición del nombre. Lo importante, dijo, es que se esclarezcan los hechos, se encuentre a los responsables y que la justicia actúe. Jiménez habló de la posición del gobierno sobre este caso de presunta corrupción y puntualizó 3 aspectos. Dijo que la postura del gobierno sobre los audios revelados es que se investigue lo que se tenga que investigar. También ratificó que no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno y que un funcionario inculpado, en este caso Hernán Luque, no representa de ninguna manera a un gobierno. Escuchemos lo que dijo. Ratificar que el gobierno del Ecuador enfatiza su firme postura en los asuntos relacionados con los audios que han circulado en el país, relacionado con que se investigue lo que se tenga que investigar. Ratificamos así igualmente que no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador. Debemos también señalar que un exfuncionario inculpado no representa de ninguna manera a un gobierno. También queremos enfatizar en que el gobierno nacional, a través de la policía, ha apoyado las acciones que ha definido la Fiscalía y además que el gobierno del Ecuador ratifica que va a seguir colaborando con la Fiscalía y con las demás autoridades de justicia para el total esclarecimiento de los hechos que hoy por hoy se encuentran bajo investigación. Y cerca del mediodía, el ministro del Interior, Juan Zapata, reconfirmó que Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCOEP, salió del país el 9 de enero con destino a Argentina. La primera confirmación la habría dado previamente el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien junto con Zapata y el secretario de Administración Pública, Iván Correa, hablaron a nombre del gobierno nacional. Los funcionarios afirmaron en una rueda de prensa que no existe una trama de corrupción en su interior y que colaborarán con las autoridades en la investigación de todos los posibles casos de corrupción. Jiménez confirmó que la vivienda de Danilo Carrera no está entre las allanadas por la Fiscalía, mientras que Zapata agregó que Rubén Cherres no tiene un registro de salida del país, pero que su último ingreso fue el 3 de enero. El presidente Guillermo Lasso pidió al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas, ubicar a Luque y a Rubén Cherres. Esto luego de que trascendieran unos audios dentro de una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. De la información que tenemos, el señor está fuera del país desde el transcurso de la semana pasada, entre el 9 y el 10 de enero. Tenemos información de dónde está, fue lo que manifestó Jiménez. No obstante, no pueden revelar la información porque entorpecería las investigaciones del que ahora se conoce como caso Encuentro. Tenemos que guardar el respeto al ordenamiento jurídico que existe en la República. No podemos proceder por una eventual noticia criminis y agarrar a alguien sobre quien no tenemos ninguna orden, fue lo que dijo. El ministro Jiménez insistió en que tanto Luque como Cherres están monitoreados pero no ubicados. Jiménez también reiteró que Luque salió del gobierno porque presentó la renuncia.
En agosto del año 2021, Hernán Luque se presentó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional e hizo varios pedidos. Él es una pieza clave en la presunta red de corrupción que se habría favorecido de contratos en empresas públicas. En medio de la investigación que realiza la Fiscalía, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que Luque se encuentra fuera del país. Tenemos un reporte de Teleamazonas. Esta fue una de sus pocas apariciones públicas. Tras inasistir en varias ocasiones en agosto de 2021, el entonces presidente del directorio de EMCO, Hernán Luque, se presentó en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. En esta mesa legislativa se trataba entonces un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, donde, entre otros temas, se proponía quitar la atribución que en ese cargo gozaba Luque como presidente de los directorios de todas las empresas públicas, pues habían reparos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque aquí no hay todólogos. Aquí necesitamos que el coordinador de las empresas públicas pueda asistir a todos los directorios, pero presidir todos los directorios veo como difícil. En varias ocasiones, Hernán Luque pidió que esa reforma no sea considerada. Nuestra recomendación es que, considerando que es atribución del presidente de la República designar al presidente del directorio de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva, se recomienda mantener las funciones del presidente del directorio en el presidente del directorio de ENCO. Luque dejó el cargo en diciembre pasado tras 17 meses de gestión. Luego de su salida, el presidente Lasso aseguró que desde el gobierno se propondría un cambio en la normativa, pues ya no les parecía tan buena idea que el titular de EMCO concentre tanto. También estamos trabajando en la posibilidad de que cada ministerio asuma la presidencia de aquellas empresas del sector que ellos regulan. Hoy Luque, quien está fuera del país, es una pieza clave dentro de una presunta red de corrupción vinculada con contratos firmados en las empresas públicas. Pero no es todo. Durante su intervención, el exfuncionario pidió también que la aprobación del plan anual de contratación, así como las gestiones de compra, sean decisiones del directorio que él presidía, y no solo del gerente de cada empresa pública. Solicitó además que cumplir con perfiles técnicos para asumir las gerencias de las EPs no sea una obligación, sino una sugerencia. No necesariamente tienen que ser técnicos capacitados. Acordémonos que los directorios de las empresas públicas están facultados para tener un asesor. Y entre sus intervenciones, además, rechazó la propuesta de que las empresas públicas respondan a la superintendencia de compañías o que se les coloquen controles adicionales. El tratamiento de este proyecto reformatorio se detuvo en la mesa de la Comisión de Régimen Económico, pues desde el Ejecutivo se les pidió tiempo para entregar una reforma propia, que hasta la fecha no ha llegado. Son las 19:18 y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, llegó este día viernes 20 de enero a Cuenca para anunciar la ejecución de algunas obras viales que no han sido resueltas en los últimos gobiernos, incluido el actual, que incluso tuvo como primer secretario de Estado a un cuencano, el actual alcalde, candidato a la prefectura de la SUAY, Marcelo Cabrera Palacios. Por la mañana, Herrera hizo un recorrido en diferentes frentes en los que el mantenimiento vial es de competencia de la cartera de transporte, y luego de esto hizo algunas promesas para los azuayos en una rueda de prensa. Una de esas fue la de rehabilitar 9 kilómetros de la Panamericana Norte desde la zona conocida como Las Mujeres de Piedra hasta Huangarcucho, y la segunda, un tramo de 6,7 kilómetros de la vía que se conecta a la ruta Cuenca-Mulleturo desde la conocida Abscisa Cero hasta la Y de Sayausí. De ninguna de estas intervenciones fue específico en decir cuándo iniciarán. Para constatar si este tema está contemplado en el presupuesto de este año, se le solicitó en más de una ocasión responder sobre cuánto sería la inversión económica para la provincia en este año 2023. Dijo que inicialmente serían 8.1 millones de dólares. Uno de los problemas graves que pudo evidenciar el funcionario pasa por la ruta Cuenca-Molleturo, que está declarada en emergencia.
El funcionario contó que en su recorrido estuvo en los kilómetros 7 y 10, pero no fue al más complejo, que es el 49, en donde se construyó una variante que tiene curvas muy cerradas y subidas empinadas, y por donde actualmente están circulando vehículos pequeños y buses. Desde los dos primeros lugares aseguró que el arreglo estará listo en un par de semanas, mientras que en el 49 estará entre mayo y junio de este año, y una vez cumplido se cerrará esta variante. Tenemos un reporte de esta visita del ministro, de nuestro compañero Jorge Isaac Peña. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, señaló cuáles son sus planes viales para la provincia de La Suay en este año. Quiero indicarles qué hemos hecho en la mañana, rápidamente, ¿no? Primero, la atención y la revisión de las obras en emergencia. El kilómetro 7 de la cuenca Molleturo y el kilómetro 10. Ambos trabajos ya a punto de terminar. Yo creo, Luis Mario, una semana más estará eso listo. Semana y media ya con la señalización horizontal. No pudimos avanzar, obviamente por la falta de tiempo, hasta el kilómetro 49. No obstante, en el kilómetro 49 quiero dejar bien claro, tenemos una vía emergente, es decir, una vía de servicio, manejar con precaución, es una vía de emergencia, no es una vía permanente. Mientras esa vía existente permite el paso con mucha precaución de los vehículos, estamos haciendo trabajo para recuperar la vía en la parte de arriba. Muy complejo, ¿no? Se están haciendo 11 terrazas y la idea es que si usted tiene una pendiente así, con la vía aquí abajo, donde siempre tiene deslaves, es cortar esta parte del talud para que no existan los deslaves, de manera que en el futuro usted ya no tenga estos problemas de cierre de vía por deslaves. Ahora, es una obra muy grande y toma tiempo, peligroso, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Esa obra estará lista para mayo, junio de este año, debido a la complejidad. Ahí tenemos una inversión de más de $7 millones, solamente en ese un punto de la vía. Eso es lo que corresponde a las emergencias. Luego estuvimos aquí, ya revisando con el subsecretario, dos proyectos que vamos a rehabilitar. El primero, la rehabilitación de 9 kilómetros en la Panamericana Norte, desde el redondel de las Mujeres de Piedra hasta el puente de, no me diga, Huangarcucho. Son 9 kilómetros, ahí vamos a tener una inversión de alrededor de $3.3 millones para la rehabilitación total de esa vía. Eso es muy importante. Y luego nos fuimos a ver el otro tramo de vía que también vamos a intervenir este año en el presupuesto, que es desde la Abscisa 0 hasta la Y de Sayausí. Son 6.7 kilómetros y ahí tenemos una inversión de $2.4 millones también. Otro proyecto que tenemos en este año es el arreglo de los puntos críticos. Yo sé que son como 23 de la cuenca Girón Pasaje, pero hay unos 9 que son muy urgentes de atender. Apenas nos abre el Ministerio de Finanzas la caja, nosotros podemos contratar e ingresar a tratar y arreglar estos puntos. Pero aquí hay una consideración. Cada vez que usted arregla esos puntos, 3 meses después se vuelven a dañar. Entonces no es un tema de que el arreglo está mal hecho. Ahí existe una falla geológica de alrededor de 70 kilómetros en el tramo de la vía. En base a ese análisis, nosotros hemos elaborado este presupuesto para este año para atender esos puntos críticos. Pero lo más importante, presupuesto para realizar estudios, en primer lugar, serios y definitivos para buscar una solución. Y quizás una de esas soluciones es un trazado nuevo, pero eso lo tendrán que decir los estudios. Para este año 2023 tenemos previstas 19 microempresas, vamos a incrementar, casi a duplicar, $732.535, vamos a incrementar el presupuesto, esto comenzaría en marzo hasta octubre. ¿Qué hacen estas microempresas? Son personas que hacen el mantenimiento preventivo. ¿Por qué es importante esto? Porque el enemigo número 1 de la red vial estatal es el agua. Y esta tarde, una noticia especial, a las 2:30 de la tarde en la Cámara de Industria vamos a tener una reunión para empezar un análisis profundo sobre una iniciativa privada de la Cámara de Industria a través de, creo, de una empresa pública, de una universidad local, de un trazado vial para una autopista Guayaquil-Cuenca o Cuenca-Guayaquil. El presidente de la República ha pedido inclusive que se forme una comisión o un comité de vialidad, y vamos a ratificar eso con los empresarios el día de hoy y tendremos noticias más tarde. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1.
Son las 19 horas con 25 minutos. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Tengo muchos sueños, y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. La Europea. Son las 19 horas con 27 minutos. Augusto de la Torre, quien preside la Comisión Interdisciplinaria para la elaboración de un proyecto de reforma al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, creada el 10 de enero, explicó cuál es la hoja de ruta de dicha comisión y la necesidad impostergable de realizar cambios en los parámetros y la administración en el sistema de pensiones. Asegura que frente a la realidad actual de este sistema, el no hacer nada equivaldría a dejar que éste colapse, y que todos los diagnósticos coinciden en que el sistema tiene un problema de insolvencia actuarial. Lo único que no se sabe con certeza es cuándo el problema actuarial, que es a largo plazo, se convertirá en un problema de caja, es decir, inmediato. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad. Abogada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Quisiéramos, luego de darle la bienvenida, que nos comente cuál es la lectura y el criterio que tiene usted de la conformación de esta comisión interdisciplinaria para que se plantee en el lapso de 4 meses una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Esta comisión está presidida, como acabamos de manifestar, por el economista Augusto de la Torre. Bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para toda su audiencia. En cuanto a la consulta que usted me ha realizado, entre otros aspectos, me parece que es muy importante tomar en cuenta que para la discusión, debido a que esta comisión va a tener, de acuerdo a lo que anunció el señor presidente de la República, va a tener la misión de, luego de 4 meses, presentar un proyecto como tal de reforma a la Ley de Seguridad Social en lo que corresponde al seguro de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de que se han considerado otros aspectos adicionales como la jubilación patronal, también los fondos complementarios previsionales cerrados, de acuerdo con un compromiso que se entendería suscrito por los miembros, por los integrantes de esta comisión, pero realmente está enfocada al tema de pensiones como tal, que justamente se refiere a uno de los fondos administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero debido a que se va a plantear o se va a entregar al presidente de la República una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, no se puede dejar de lado que la Corte Constitucional, primero, que no ha desconocido que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes. Por ejemplo, los beneficios
a las aportaciones, entre otros aspectos. Pero también ha establecido parámetros para evitar afectaciones o vulneraciones al derecho o al ejercicio como tal, mejor dicho, del derecho a la seguridad social. Hay algunas sentencias del 2021, del 2022 inclusive, que han determinado, por ejemplo, y hay también una del 2019 que es muy interesante, y que han determinado que siempre todas estas medidas, estos cambios, deben estar soportados primero en estudios actuariales actualizados y específicos. Y aquí tenemos un primer problema. El estudio actuarial más actualizado del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES, al igual que de los otros seguros, tiene corte a diciembre del 2018. El director general del IES, el año anterior, más o menos me parece que fue por septiembre u octubre, señalaba que se ha elaborado un estudio actuarial con corte diciembre del 2020, pero que todavía no ha sido aprobado por actuarios externos y por tanto, de conformidad con la Ley de Seguridad Social, tampoco ha podido pasar a conocimiento del Consejo Directivo del IES. Entonces, no es un documento que ya haya pasado. Entonces, abogada, esta afirmación al no tener estos estudios actualizados y quizás el que estaría por hacerse público el momento que se apruebe sería del año 2020, es decir, hace tres años ya. Le decía, si esta afirmación de que el sistema tiene un problema de insolvencia actuarial, no sabemos si no tenemos un informe actualizado. O sea, ¿cuán real es esta afirmación de Augusto de la Torre? Realmente sobre este tema, como le menciono, no hay información actualizada, entonces es muy difícil realmente iniciar, o va a ser, entendería, partiendo de lo que ha establecido la Corte Constitucional en estas sentencias que le menciono, muy difícil llegar a establecer inclusive una propuesta conforme a los parámetros establecidos por parte de la Corte Constitucional, porque el tema del estudio actuarial es tan solo uno de esos parámetros, porque el estudio actuarial es el lineamiento, la suerte de cimientos como tal para la discusión y para la toma de medidas, porque se analizan varios escenarios en un estudio actuarial. Pero además ha establecido la Corte Constitucional que esto debe estar sujeto a que se precautele la sostenibilidad del fondo y, claro, el derecho y el acceso como tal a las prestaciones. Pero además se ha establecido que estas medidas o estos ajustes deben sujetarse a las condiciones previstas por parte de la Observación General 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que implica que deben ser razonables, proporcionadas y transparentes. Se ha mencionado en este último caso de la transparencia que esta comisión va a tener la función de dialogar y discutir sobre esta temática con todos los sectores, pero en el caso de que las condiciones deben ser razonables y proporcionadas, se requiere información actualizada y de calidad para evitar que haya, no sé, podría mencionarle como tal una serie de confusiones en la población. Y sobre todo porque es una materia tan delicada y tan técnica que justamente por eso es que se requiere de información actualizada y específica conforme a estos parámetros. Entonces sí me parece bastante complejo, bastante delicado que a pesar de que no hay información actualizada se pueda llegar a plantear una propuesta de reforma. Escuchaba la semana anterior exactamente a la representante de los empleadores en una entrevista en Teleamazonas y señalaba que están preparando en la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística del IES un estudio actuarial más actualizado en relación o sobre todo tomando en cuenta lo último que habría, pero no de forma muy oficial, que tiene corte a diciembre del 2020, pero no es algo que ya esté elaborado como tal. Entonces sí, insisto muchísimo en que es bastante delicado que se pueda establecer una serie de discusiones y una serie de conversaciones sobre esta problemática cuando no hay información actualizada.
Ahora, partiendo además de que no existe información actualizada, ¿cuán posible es, por ejemplo, que se pueda avanzar en caso de que esta propuesta llegue ya a manos del presidente de la República, del Gobierno Nacional, de que se pueda avanzar en una separación de las acciones que cumple en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hemos escuchado a Augusto Latorre y él dice que es absolutamente necesario y pertinente que el sistema de pensiones, de este sistema de jubilación que tiene el instituto, esté separado del tema de salud, es decir, que sean dos instancias sobre las cuales se pueda trabajar. Esto es posible y sobre todo es realmente pertinente y necesario. Sobre este particular, primero lo que le debo mencionar es que la Constitución, porque este es el marco normativo al que hay que sujetarse, salvo que se realice algún cambio a la Constitución y de acuerdo a los procedimientos previstos por la propia Constitución. Pero en términos generales, primero la Constitución dispone que el IES es el responsable de la prestación de las contingencias del Seguro Universal Obligatorio para sus afiliados. Algunas de estas contingencias, que de igual manera están descritas enumeradas, mejor dicho, por la Constitución, son las de salud, las de pensiones, de riesgos del trabajo, de desempleo, de cesantía, entre otras contingencias o riesgos sociales, como también son denominados. Y además, la Ley de Seguridad Social ha establecido desde el año 2001 que uno de los principios de organización del IES es la división de los seguros. Entonces, el seguro de salud individual y familiar, el seguro de invalidez, vejez y muerte, al igual que los otros seguros administrados por el IES, son independientes. Cada uno cuenta con su propio director, con sus propios estados financieros, con sus propios, o al menos de acuerdo con la normativa, con sus propios estudios actuariales, y entre otros aspectos. Por tanto, su administración es independiente. Habría que más bien analizar qué de esto no ha funcionado para que la problemática haya llegado a un panorama de esta naturaleza y considerar primero lo que está previsto por la Constitución de la República del Ecuador, porque ese es el marco de acción en el que se puede tomar cualquier decisión, sobre todo en este caso de un planteamiento de reformas a la Ley de Seguridad Social. Y otro aspecto que usted mencionaba en su pregunta es cómo avanzaría este particular. Se presentará a esta comisión un proyecto, una propuesta como tal al señor presidente de la República, quien deberá considerar este particular y en caso de que así lo decida, pues dado que es una propuesta, o sería mejor dicho una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, pues determinar si, partiendo de que tiene iniciativa legislativa el presidente de la República, pues decidir si lo presenta o no lo presenta como un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para el trámite respectivo. Pero hay un dato adicional sobre el tema de la falta de información actualizada. Vemos que, porque en el tema de pensiones también tiene una gran incidencia la situación demográfica, que se ha mencionado muchísimo y es parte de la discusión sin lugar a dudas, pero todavía no se han presentado los resultados del censo poblacional. Entonces, y hay muchísimas dudas, además de cuáles vayan a ser los resultados de este censo, ya que este ha enfrentado una serie de limitaciones y problemas. Hay un elevado número todavía de ecuatorianos y ecuatorianas que no han sido censados. Ese es otro aspecto. Sí, sin lugar a dudas que ha habido una serie de cuestionamientos en torno a la técnica y demás aspectos de este censo poblacional. Pero la información de este censo también es un aspecto muy importante para poder determinar varios aspectos que tienen una relación directa con la situación del seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también hay otros aspectos que se debe considerar, porque hay varias medidas administrativas que el IES debería implementar en el caso del seguro de pensiones, como por ejemplo hacer frente a los aportes irregulares de los asegurados, verificar, porque la Contraloría General del Estado ha determinado que ha habido muchos casos de asegurados que sus prestaciones han sido concedidas a pesar de que no cumplían con los requisitos. Entonces esto le genera mayores derogaciones al seguro de pensiones, a pesar de los problemas que tiene, y problemas que los tiene
principalmente o con una gran magnitud por las reformas legales y reglamentarias que fueron adoptadas principalmente en el año 2015. Con la supresión, por ejemplo, de la contribución del 40%, al igual que con la adopción de la resolución número CD 501. Y el impacto de estas dos medidas pues evidencia en lo que consta en el estudio actuarial que tiene corte a diciembre del 2018. Pero hay igual otros aspectos y a mí, debo insistir, me preocupa muchísimo este particular de esta falta de información actualizada, precisa, de calidad y objetivamente verificable, como lo determinan y lo sugieren organismos internacionales. Ahora, abogada, uno de los temas que quizás preocupa mucho pasa por una presunta intención de avanzar en un proceso de privatización de la seguridad social. ¿Esto es posible de acuerdo a la normativa vigente? ¿Se podría avanzar en un seguro médico privado, por ejemplo, si se llega a dividir el tema de salud con el tema de pensiones? ¿Es posible? Primero que en el caso de esta posible división, como ya le mencioné previamente, son independientes los seguros y el IES es el responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio. Entonces, eso es lo primero que se debe considerar porque este es el marco normativo y el campo de acción en el que se puede discutir y tomar cualquier decisión. Si es que no se estaría de acuerdo con ese marco normativo, pues se podría plantear cambios a la Constitución, pero mientras no haya cambios, eso es lo que nos rige y lo que debe ser cumplido de forma irrestricta. Pero además de esto, la misma Constitución dispone que el sistema de seguridad social es universal y público y establece esta prohibición de que no podrá ser privatizado. Y a continuación, en otro de los artículos, dispone que este sistema de seguridad social estará conformado, entre otras, por instituciones públicas. No está previsto como tal una participación del sector privado. En el caso del seguro de salud individual y familiar se genera este esquema de permitir, en el caso de que en principio le podría mencionar de que que no sea suficiente la capacidad operativa, pues se generan derivaciones a prestadores externos. Y podría darse, abogada Borja, la posibilidad de que esto sea voluntario, es decir, si yo como afiliada o como servidora decido aportar al IES o aportar a otro seguro. Recuerdo que en algún momento hubo una consulta popular inclusive sobre estos seguros paralelos. Ganó el no en defensa justamente de la seguridad social. Esto de ninguna manera puede ser voluntario por parte del afiliado. No podría, primero porque hay un principio rector del sistema de seguridad social que es la obligatoriedad, porque se parte de que el Estado es el garante del derecho a la seguridad social y tiene que generar una serie de mecanismos para promover la incorporación de todos o de los mayores sectores de la población al sistema de seguridad social para que cuenten con una protección y de forma paulatina, porque no es algo que pueda llevarse a cabo de la noche a la mañana, pues aquellas personas que más bien se encuentran en un esquema no contributivo y a quienes se les entrega esta suerte de transferencias monetarias condicionadas, los bonos de desarrollo humano, por ejemplo, pues puedan ir incorporándose más bien a sistemas o a esquemas más bien formales, porque la informalidad que tenemos en el país también es otro aspecto que tiene una gran repercusión en la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte, al igual que en los otros seguros, pero no solamente en temas financieros tiene una repercusión, sino que los niveles de informalidad también tienen una afectación para cada una de las personas, porque no contar con una protección del sistema de seguridad social también es algo muy negativo, porque tampoco se ha implementado en nuestro país, lamentablemente, una serie de medidas y políticas para promover la cultura previsional en el país, por ejemplo. Entonces, también por esta falta de confianza en una adecuada administración de la institución es que muchas personas plantean como una inquietud o como una posibilidad particular de que ¿por qué tengo que afiliarme al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que me descuenten un valor de mi remuneración si no veo retribuido el fruto de mi esfuerzo
en servicios y prestaciones de calidad. Pero hay muchas falencias en la gestión institucional del IES. Entonces, esos son aspectos que también hay que considerar y que parten en gran medida, como lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, por la presencia, por ejemplo, de administraciones muy pasajeras. Hay cambios constantes en la institución de todos los funcionarios en general, y también poco técnicas, generalmente poco técnicas. Ese es un gran problema para la institución. Otro de los temas que está en debate, y no de ahora, pero quizás ahora se ha intensificado, aunque no se ha dicho claramente, es el incremento de la edad para jubilarse, mientras en el mundo lo que se busca es que la gente pueda jubilarse a una menor edad. Aquí lo que se estaría aspirando desde ciertos sectores, como propuesta se ha planteado, es de incrementar la edad para la jubilación, pero además también cambiar la fórmula del monto de aportación, cuánto aportaría el empleador, cuánto aportaría el empleado, y que esta también se incremente. En este caso, para la discusión, como le mencionaba, y más aún para la adopción de medidas de esta naturaleza, se requiere contar con información. Sí, una de ellas es justamente el censo, porque para determinar todo lo relacionado con la edad de jubilación, se debe conocer la esperanza de vida de la población, además de la tasa de natalidad, para verificar cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo todos estos aspectos, y pues no hay información actualizada también sobre este particular. Se depende muchísimo también de la información que surja de este censo poblacional, pero además de eso no hay tampoco el estudio actuarial más actualizado del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. Entonces son dos desafíos muy importantes y que no se puede realmente prescindir de estos aspectos, salvo realmente que mejor dicho, no se podría prescindir de estos insumos técnicos, porque se podría generar una serie de afectaciones y no manejar de la manera más adecuada la discusión de esta problemática también puede generar reacciones muy negativas. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en este mismo momento en Francia, que se está planteando también este particular de generar un incremento a la edad de jubilación, pasar de 62 a 64 años. Y vemos el nivel de polarización, el nivel de oposición que está generando en la población francesa esta medida, ¿no? O la discusión, mejor dicho, de esta posibilidad. Por eso es que es importante que haya información actualizada y que se analice una serie de parámetros para que todas las medidas, como le mencioné previamente, sean sujetas a condiciones razonables, proporcionadas y transparentes, porque la transparencia es uno de los criterios de funcionamiento del sistema de seguridad social. Y sí me parece muy importante considerar que, por ejemplo, algunos de los argumentos por los cuales en el año 2018 la Corte Constitucional decidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 68.1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que realmente en la práctica suprimió esta obligación del Estado de contribuir con el 40%, fue que no contó con los insumos técnicos. Bueno, a eso no le dieron mucho énfasis en la Corte Constitucional, pero sí fue un aspecto. Pero lo que más impacto generó es que no fue una medida discutida por todos los sectores y no se generó o realmente no se establecieron las condiciones para analizar las medidas menos lesivas previo a adoptar una decisión de esta naturaleza. Entonces creo que sí es importante también revisar todos estos insumos para evitar incurrir en escenarios similares o iguales que puedan generar niveles de oposición en la población, porque también hay que analizar la realidad socioeconómica del país. Es una dinámica o una situación multidisciplinaria que debe ser analizada en su conjunto para evitar generar discusiones u oposiciones, mejor dicho, que ya en este mismo momento ya se está evidenciando aquí mismo en el país.
Bien, queremos agradecerle a abogada Borja por haberse dado este tiempito y sobre todo haber compartido su experticia en cuanto a este tema. Ha sido la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y por generar este tipo de espacios para la discusión y un poquito de mayor conocimiento sobre esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son las 19:50 y nos vamos con más información. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley 047, con la cual los gobiernos parroquiales recibirán una inyección económica. Tigre, presidente de Conagopare Azuay, se refiere a lo que fue la aprobación de la reforma a la Ley 047. Contentos porque se dio por fin la aprobación en segundo debate de la reforma a lo que es la Ley 047. Es una ley que se implementa en el año de 1989, que data en la entrega de recursos por la facturación de energía hidroeléctrica, en ese entonces por la hidroeléctrica Paute. Este 5% de la facturación se distribuía entre un 60% para gobiernos municipales y el 40% para lo que era el Centro de Reconversión Económica de la Azuay, el extinto CREA, que a partir del 2009, por un decreto asimismo se lo dejó sin función y sin efecto, prácticamente se lo extinguió. Entonces a partir de ello queda ese recurso ahí como que flotante, digámosle. Entonces en un trabajo de Conagopare Azuay desde el año anterior, como por la expresidenta Janet Garzón, pues se inició desde la Azuay también el impulso para la reforma de esta ley. Impulso y propuesta que fue bien habida, bien recibida por parte de asambleístas que llevaron esta propuesta hacia la Asamblea Nacional, y en el mes de junio se da la aprobación en un primer debate. Y para este enero se da el segundo debate, en donde se aprueba de manera definitiva, de manera unánime, la reforma por parte de la Asamblea, en donde prácticamente pues este 40% que recibía el CREA ahora se lo entregará directamente a los gobiernos parroquiales de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Para la provincia de la Azuay nos dice, según datos todavía el Ministerio de Finanzas no emite un comunicado, no emite un documento oficial en el cual se nos detalle cuánto es en realidad el valor exacto de ese monto, pero se estima que entre unos 2 millones que serán distribuidos para el Azuay. Eso significa más o menos un acumulado de aproximadamente $200,000 para los GATS parroquiales, que deberán entrar obviamente para lo que es obra pública. A través de la Asamblea había una primera iniciativa de que estos recursos vayan directamente a ser invertidos en vialidad, pero como con Conagopare Azuay, pues fue la lucha ahí de que no se nos ponga una traba, un candado, que lamentablemente con eso nos iban una vez más a volver dependientes de los gobiernos provinciales, y esto no es irse en contra de la persona quien ejerza el tema de la autoridad, sino más es un tema de derecho de autonomía que debemos tener los gobiernos parroquiales. Lo que toque a cada parroquia, el 70% deberá ser invertido en obra pública y el otro 30% que será netamente dirigido específicamente como debe ser para resarcir, para cuidar, para la protección, para la restauración del medio ambiente. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y a propósito de la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, a la ciudad de Cuenca, el sector turístico hace un llamado al secretario de Estado a garantizar la conectividad de la Azuay con otras provincias, especialmente en este feriado de carnaval que se avecina. Necesitamos vialidad, no tanta foto, expresó el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Cuenca, Luis Torres. A propósito de la visita del ministro de Transporte y Obras Públicas a Cuenca, este fue el mensaje de Luis Torres, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas de Cuenca. Sé que el ministro de Obras Públicas se encuentra en la ciudad. Le invitaríamos que por favor atienda la vialidad respecto al feriado que se avecina. Hoy en la madrugada, en el tramo del kilómetro 49, ya tenemos los primeros
estragos de la lluvia, y en días anteriores, el 16 de diciembre, consecuentemente hemos puesto otras peticiones para ser recibidos en comisión por parte del director zonal del EMETOP. Simplemente manifiesta que al fin de mes nos va a recibir. Sería prudente que nos reciba, y lo digo por este medio. No creo que sea solo mi persona, sino un poco de más personas que están detrás de uno, inclusive los ciudadanos que se encuentran en la vía hacia Guayaquil. Esa variante necesita mantenimiento y otras cosas más que puntualmente hemos enfatizado y hemos mandado el respectivo documento. Pero veo que el documento no importa, vamos a ver si lo hacemos por Twitter, no queda más. Lamentablemente llegamos a esas situaciones ya que no nos dan el requerimiento pertinente. Tenemos las respuestas, pero no tenemos señalado una fecha específica. Puntualmente, arreglen la vialidad que conecta a la SUAY. No solo la vía Guayaquil-Molleturo-El Empalme, sino la vía Cuenca-Girón-Pasaje Machala, e inclusive la vía Cuenca-Loja. La verdad, agradable tenerle al señor ministro, pero por favor necesitamos vialidad, no tanta foto. Prácticamente, mis estimados amigos periodistas, las autoridades ya no hacen caso al Quipux, del Quipus y del Quipus. Realmente toca exponerlas en redes sociales, porque creo que más importa un Twitter que las solicitudes que uno realiza oportunamente. O sea, esto es el resultado de no dar el mantenimiento respectivo que lo solicitamos hace días, creo que hace un mes. Si hubieran dado mantenimiento, si hubieran preocupado, posiblemente no estuviéramos pasando por esto. Pero realmente, como ya está el deslizamiento, esperemos que tomen la medida de carácter urgente y no esperen 2 semanas o 3 semanas para retirar los escombros. En este momento no podría decir que hay afecciones económicas, soy muy puntual. A ver, pero si esto se cierra totalmente, vamos a volver prácticamente a la incomunicación que teníamos antes, y la gente, créanme, especialmente nuestro mercado natural que es Guayaquil, no va a venir a la ciudad por la vía de Cañazo. Creo que la solución la tiene el EMETOP, de darnos unas vías decentes, aunque sea dar mantenimiento a la que tenemos. Eso sería. Caso contrario, pues vamos a volver a lo de antes. La reactivación que está teniendo el sector turístico en sus diferentes ramas nuevamente se va a ver colapsada y afectada económicamente. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Las 19:57 se registró una nueva muerte violenta en nuestra ciudad. La Fiscalía investiga el asesinato de un extranjero. El hecho ocurrió en horas de la noche de ayer, 19 de enero, en un domicilio ubicado en la avenida 10 de agosto y Juan Cuesta. Fiscalía Provincial de la SUAY investiga el asesinato de un extranjero en Cuenca. El hecho ocurrió en horas de la noche del 19 de enero en un domicilio ubicado en la avenida 10 de agosto y Juan Cuesta. Leonardo Amoroso, fiscal provincial de la SUAY, comenta más detalles. Efectivamente se dio un nuevo hecho lamentable, como es el fallecimiento de un ciudadano. El día de ayer en la noche, a eso de las 23:30, la policía es arrestado por el ECO 911 de que en la avenida 10 de agosto y Juan Cuesta existía la presencia de un cadáver en un domicilio. Se pone en conocimiento la fiscal que estaba cumpliendo el turno reglamentario, la doctora Fernanda Polo, concurren directamente con el personal de criminalística, de INACED y la Policía Nacional al lugar antes indicado. Este es un domicilio ubicado en la avenida 10 de agosto y Juan Cuesta, y se puede efectivamente verificar la presencia de un cadáver de sexo masculino, de quien en vida se llamaba José Querales Harrington José Querales Chirinos, de nacionalidad venezolana, de 29 años de edad aproximadamente. El cadáver presentaba varias heridas de arma cortopunzante. Junto al cadáver se encontró un bolso negro que tenía un celular y además dinero. En el lugar también se tomó contacto con el señor Rodi José Godoy Cedeño, quien manifiesta que se encontraba justamente los dos solos con el hoy fallecido y él, y que mientras el señor José Querales Chiriño se estaba duchando, él estuvo ahí, oyó que alguien tocaba la puerta, salió a verificar situación y se encontró con 2 ciudadanos que con cuchillo le agredieron a él, que él pudo huir, salir del lugar, se fue por el río, se sacó los zapatos. Sin embargo, de la explotación de la escena del hecho,
se puede verificar varios indicios que posiblemente hacen presumir que la posible participación de Rodi José Godoy Cedeño en este hecho, puesto que inclusive la ropa que él vestía tenía máculas de sangre, que eso obviamente habrá que verificar. Además, por la escena se encontró también un cuchillo en el piso, un cuchillo lavado, y en diferentes partes de este domicilio también máculas de sangre, lo que hace ver que la posible participación de Rodi José Godoy Cedeño. Él fue aprehendido por la policía y en base a lo que el informe policial y a las diligencias que se están realizando se podrá determinar si tiene o no el señor Rodi José Godoy Cedeño una participación en este hecho, y posiblemente en el transcurso de las horas del día de hoy se pueda formular cargos en contra de este ciudadano por delito de asesinato. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y con esta información de Fiscalía cerramos la edición informativa de esta noche. Nos despedimos. Mañana estaremos en nuestra edición del fin de semana desde las 7 horas. Investigación, rigurosidad, pluralidad.